Derecho Procesal Penal 2, Unidad 1, Procedimiento Ordinario, Etapa de Instrucción y Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio. Tema 2, Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio. Soy el profesor Daniel Peña Briceño. Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta nueva clase asincrónica. En esta oportunidad estaremos abordando el tema número 2 de esta unidad 1. Este tema número 2, que es etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Recordemos que en nuestras clases anteriores hemos abordado el tema número 1 de esta unidad 1, que fue la instrucción o instrucción fiscal. En este caso estaremos con el tema 2, etapa de evaluación y preparatoria de juicio, que es la segunda etapa dentro del procedimiento ordinario en su fase procesal. Este tema, número 2 de evaluación y preparatoria de juicio, se subdivide o se divide en 4 subtemas. El subtema 1, la finalidad y las reglas de la evaluación y la preparatoria de juicio. El subtema 2, la acusación fiscal y la audiencia preparatoria de juicio. El subtema 3, el sobreseimiento y la calificación de la denuncia. Y el subtema 4, el llamamiento a juicio. Bien, en esta oportunidad, en la presente clase asincrónica, vamos a abordar el subtema 1, que es finalidad y reglas, y el subtema 2, la acusación fiscal y la acusación preparatoria de juicio, dejando para nuestro próximo video, nuestra próxima clase asincrónica, los subtemas 3 y 4. Recuerdo entonces que vamos a quedarnos en este video o en esta clase asincrónica con el subtema 1 y subtema 2. Por favor, estimados compañeros, ubiquen un bloc de notas o activen o habiliten un archivo de un procesador de texto, como puede ser un archivo de Word, o simplemente lápiz y papel para que tomen nota de cada uno de los elementos, de los aspectos que vamos a estudiar o que vamos a exponer en esta clase asincrónica del subtema 1 y subtema 2, de forma que en nuestra clase sincrónica de la semana se puedan llevar las dudas, observaciones o comentarios y hacer las aclaraciones que correspondan a nuestra clase online, la clase sincrónica. Otra cosa, por favor, cuando vean estas clases, tengan a la mano su Código Orgánico Integral Penal actualizado. Recordemos que el Código Orgánico Integral Penal ha sufrido o ha tenido o ha sido sometido a unas cuantas, muchas reformas, con una reforma reciente también que tuvo algunos elementos bastante interesantes, bastante importantes. Por lo tanto, repito, si es necesario, den pausa a este video y por favor ubiquen entonces el Código Orgánico Integral Penal. También deben ubicar la Constitución de la República. Y en cualquier momento pueden hacer pausa a este video para consultar, corroborar, aclarar o tomar cualquier apunte, dependiendo de lo que se trate, sobre todo si necesitan consultar o seguirme en el video con las denominadas o las mencionadas normas del COIP o de la Constitución o de cualquier otro instrumento. Dicho esto, continuamos. El objetivo de este tema número 2 de la unidad 1 de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio es describir precisamente la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Acá en el objetivo, en la diapositiva, dice las etapas de evaluación y preparatoria de juicio, pero eso es incorrecto, es una sola etapa. La etapa de evaluación y preparatoria de juicio es una sola etapa que viene a ser la segunda etapa del procedimiento ordinario. Bien, continúo. Describir la etapa de evaluación y preparatoria de juicio respecto a su objeto, su finalidad, las reglas, así como también definir qué es la acusación fiscal y la audiencia preparatoria de juicio, especificando qué es un sobreseimiento y la calificación de la denuncia, además de explicar en qué consiste el llamamiento a juicio. Eso es lo que vamos a abarcar en total en este tema número 2, pero recordemos que, como dije unos minutos atrás, en esta oportunidad solo vamos a quedarnos con el subtema 1 y el subtema 2,
mientras que el 3 y 4 será para nuestro próximo encuentro asincrónico. Bien, subtema 1, finalidad y reglas. Obviamente estamos hablando de la finalidad y las reglas, ¿de qué? De la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Bien, ¿qué es la etapa de evaluación y preparatoria de juicio? ¿En qué consiste esta etapa? En primer lugar, debemos recordar que nos encontramos en este momento, a este estadio, nos encontramos en la segunda etapa del procedimiento ordinario. Recordemos, primera etapa procesal es la instrucción fiscal, aquella que inició con la formulación de cargos. Se hizo la formulación de cargos, duró toda la instrucción fiscal lo que tenía que durar, y entonces termina la instrucción fiscal. Y recordemos, haciendo un poco de memoria de nuestro tema anterior, que la instrucción fiscal puede terminar con un dictamen abstentivo, es decir, cuando el fiscal se abstiene de acusar, y la otra opción es que puede terminar con un dictamen acusatorio. Esto quiere decir cuando el fiscal sí se encuentra o considera que tiene los elementos suficientes para presentar una acusación en contra de determinada persona contra la cual previamente se le había formulado cargo. Pues bien, una vez que que termina la instrucción fiscal y que el fiscal decide formular cargos, entonces allí es cuando vamos nosotros a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Recordemos, procedimiento ordinario. Como su nombre lo indica, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio es una preparatoria, o mejor dicho, en primer lugar, una evaluación de la acusación fiscal que será presentada en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y también esta etapa es una preparatoria, ¿por qué? Porque se va a evaluar y se va a preparar para ir potencialmente al juicio. Digo potencialmente porque no siempre de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, pues termina un llamamiento a juicio, no siempre. Entonces, podríamos decir que esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio, para responder en qué consiste, debemos decir que es aquella que se inicia cuando el fiscal solicita al juez que convoque a audiencia, una vez finalizada la instrucción fiscal, que convoque audiencia. Recuerden, el fiscal solicita al juez que convoque audiencia una vez terminada la instrucción fiscal porque tiene elementos para acusar. Si no tuviese elementos para acusar, pues no va a solicitar la fecha de audiencia, sino que simplemente enviará el dictamen abstentivo al juez y el juez procederá de acuerdo al artículo 600 que ya estudiamos. Pues bien, entonces, siguiendo con la respuesta en qué consiste la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. El fiscal solicitará al juez que convoque la audiencia para presentar la acusación. Ok, aquí estamos ya en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Dentro de los 5 días siguientes, el juez convocará a las partes a la audiencia, es decir, dentro de los 5 días siguientes de haber recibido la solicitud por parte del fiscal. El juez convocará a las partes procesales a audiencia, ¿ok? A la audiencia. En esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, ¿verdad? En esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el juez ¿qué hará? Pues el juez ¿qué podrá hacer? Pues, o ¿para qué? Bueno, aquí en esa etapa, en esa audiencia, se va a establecer en primer lugar la validez procesal. Cuando hablamos de la validez procesal es que si efectivamente lo que se ha actuado hasta ese momento es jurídicamente válido. Por ello tendrá que analizar el juez el cumplimiento del debido proceso, verificar si efectivamente se ha cumplido el debido proceso. Entonces, verificar que no existen causas o causales de nulidad del proceso hasta ese momento. Va a analizar también en esta etapa la procedibilidad, si se han cumplido los requisitos previos no judiciales. Va a ver la prejudicialidad, si se han cumplido los requisitos previos judiciales. Va a analizar también
la competencia, se analizará acá la competencia en cuanto a materia, grado, persona y procedimiento, lo cual, si hubiese algún detalle con ello, pudiera acarrear también nulidad. Y en cuanto a la competencia, competencia en la materia, en territorio, grado y persona, ya lo dije. Bien, en el caso de que el juez no sea competente por el territorio, el juez no, o sea, eso no produciría la nulidad, sino que produciría la inhibición del juez, y en este caso sería conocida la causa, entonces la etapa por el juez que corresponda. Además, en esta etapa se valora y evalúa los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, fundamental, porque recordemos que en esa audiencia la fiscalía presentará su acusación en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La fiscalía presentará su acusación, misma que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Y recuerden que esa acusación se manifiesta o se expresa o se expone de forma oral, se presenta de forma oral, no de forma escrita, de forma oral ante el juez, y por supuesto con la presencia de la otra parte procesal, en este caso sería ya el procesado, sería el procesado. Es importante destacar que puede que esté el procesado allí en la audiencia, como puede simplemente que esté representado por su abogado debidamente autorizado. Bien, cuando hablamos de que acá se va a valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación, estamos hablando en que una vez presentado el anuncio probatorio por parte de Fiscalía y escuchado lo que tenga que decir la defensa, y también cuando también la defensa presentará sus medios de prueba, su anuncio probatorio, y se le escuchará también a la fiscalía. Esto conlleva o quiere decir de que aquí, en cuanto a la evaluación de los elementos de convicción, pudiera resultarse la exclusión de algunos de esos medios que han sido planteados o anunciados por las partes. ¿Y por qué podrían ser excluidos? Porque sean ilegales, es decir, que han sido obtenidos violando la Constitución y la ley de la República, o que sean impertinentes, es decir, que no guarden relación con la causa o con el objeto o la litis del juicio. ¿Cuándo es impertinente? Pues repito, cuando no guarda, cuando el anuncio probatorio, cuando lo que se está presentando como un anuncio probatorio, es decir, como un medio de prueba que se pretenderá hacer valer en la audiencia de juicio, pues no guarda relación. Si es un testimonio, el testimonio tiene que estar encaminado sobre los hechos. Todos los medios de prueba tienen que estar encaminados sobre los hechos, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, la materialidad de la infracción, la responsabilidad penal de la persona que está siendo acusada, etcétera. De ello tiene que ver, o tienen que ser, o de ello se tiene que referir los medios de prueba, cuáles son anunciados por los sujetos procesales. Pero imagínense, por ejemplo, que se está solicitando o se está presentando un anuncio probatorio, un testigo que no guarda ninguna relación, sino que ninguna relación con los hechos, sino que es un testigo que va a decir, supuestamente, va a hablar sobre la buena conducta previa, o sea, la conducta predelictual previa de esta persona. Esto no guarda relación porque no se está juzgando si es una buena o mala persona. O mejor dicho, no se está analizando si es una buena o mala persona en esa futura audiencia de juicio, sino que se va a ver es si ejecutó o no ejecutó la conducta que está indicando Fiscalía, y si tiene o no tiene responsabilidad, porque recordemos que también existen posibilidades de una exclusión de la antijuridicidad, e incluso también de una exclusión o de unas causas de justificación en cuanto a la culpabilidad. Entonces, de eso se trata. Entonces, no pueden ser presentadas pruebas impertinentes que no guarden relación. Pruebas impertinentes también, como por ejemplo, si se está analizando X caso o X situación, pues que tiene que ver con unos documentos, un documento donde dice que ese señor se ha lavado, se ha cortado el cabello en el mismo lugar durante 20 años, ¿no?
si eso no guarda relación, salvo que sea el lugar de los hechos, otro tipo de cosas. Lo que quiero decir impertinente es que no guarda relación directa con la litis de lo que se trate. Ilegales es que son contrarias a la Constitución, a la ley. Recordemos aquella teoría del fruto del árbol envenenado. Entonces, volviendo, en esta audiencia preparatoria, evaluatoria y preparatoria de juicio, se van a excluir las pruebas que sean ilegales, impertinentes. También en esta etapa muy importante, se van a establecer los acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios se refieren a el acuerdo entre las partes de que hay ciertas situaciones o ciertos hechos, más bien es la palabra correcta, ciertos hechos que no habrá necesidad de someterlo a la fase probatoria. Entonces, ambos están de acuerdo, o sea, todos los sujetos procesales se pueden poner de acuerdo de que no se va a aprobar eso porque se da ya por descontado, como la existencia de un contrato, como la presencia uno de una persona en un lugar, etcétera, etcétera. Esos serían los acuerdos probatorios que también el juez tendrá que analizar, tendrá que ver. Y esto, ¿quién lo hace? Este análisis, esta evaluación, pues la hace el juez. Por supuesto que ha escuchado los sujetos procesales. Entiéndase la fiscalía, entiéndase la parte de la persona procesada y el acusador particular si lo hubiere. Además, en esta etapa de evaluación de preparatoria de juicio, entonces se ha entendido de que es el filtro de los medios de prueba que eventualmente podrán llegar hasta la audiencia de juicio. Esto en el caso de si se va o no a juicio, porque precisamente en esta audiencia, en esta etapa de evaluación de preparatoria de juicio, que realmente consta de una audiencia, también se va a determinar por parte del juez, una vez escuchada la acusación de la fiscalía, y también los argumentos y demás elementos que presente la defensa, se va a tomar la decisión, el juez va a tomar la decisión si procede o no la acusación, es decir, si la acusación está debidamente sustentada o no. Porque acá, a diferencia de la formulación de cargos, que el juez no puede oponerse a la formulación de cargos, sino que solamente puede graduar las medidas cautelares, recuerdan ese punto, acá en cuanto a la acusación, pues el juez aquí deberá evaluar si la fiscalía cuenta con los elementos suficientes que logran sustentar esa acusación. Recuerden que esos elementos han sido obtenidos básicamente durante la instrucción fiscal. También la defensa hará el anuncio probatorio que le corresponde y también será sometido a este control que acabo de mencionar. También es importante decir que sobre la etapa de evaluación de preparatoria de juicio, que una vez convocada una vez solicitada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, una vez solicitada, perdón, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que solicita el fiscal al juez, el juez, como lo dije antes, tendrá 5 días para convocarla y que la fecha efectiva de esa audiencia debe ser a lo máximo 15 días desde que se recibe la solicitud del fiscal. Entonces, desde que el fiscal presentó la solicitud hasta que el juez responde, si que el juez anuncia la fecha, pueden pasar hasta 5 días. Pero para que la audiencia se dé como tal, se cuenta desde que el fiscal presentó la solicitud originalmente hasta la fecha de la audiencia, no debe exceder de 15 días. No debe exceder de 15 días. Bien, entonces tenemos claro en qué consiste la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Ahora, bien, de lo que acabamos de hablar, pues por supuesto que allí podemos inferir y deducir la finalidad de esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio. La finalidad, tal como lo establece el artículo 601, esta etapa tiene como finalidad, por favor síganme con el 601, que también está acá desglosado en la diapositiva, tiene la finalidad de conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento. Establecer la validez procesal, esto es que no existen vicios de nulidad. Valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, eso ya lo dije también. Excluir los elementos de convicción que son ilegales,
es decir, que van en contra de la Constitución y la ley, y además delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, porque en el juicio oral no es que vamos a debatir sobre cualquier cosa, se va a debatir precisamente sobre qué tema, sobre el tema de si se cometió o no se cometió el delito, o sea, si existe o no existe el delito, y sobre todo, si existe o no existe la responsabilidad penal, entonces, de esta persona. Entonces hay que establecer, esto tiene mucho que ver con la calificación, es decir, con por qué delito, por qué tipo penal es que está siendo acusado. Y por supuesto, la finalidad también es hacer el anuncio de pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio. Eso también lo mencioné. Y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes. También lo mencioné. Esto es el artículo 601. Bien. En el artículo 602 encontramos las reglas de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Estas reglas tienen que ver más bien como los pasos o el procedimiento macro en cuanto a la evaluación y preparatoria de juicio. En primer lugar, por supuesto que esta etapa se sustenta en la acusación fiscal. Recordemos que si no existe un dictamen acusatorio después de la instrucción, no llegaremos a esta etapa, sino que allá mismo se dará un sobreseimiento. ¿Ok? Entonces es necesaria la acusación fiscal. Si no existe una acusación fiscal, no podemos avanzar hasta esta etapa que estamos conversando. Esta etapa entonces se sustenta se sustenta en la acusación fiscal. Las reglas serían: 1, el fiscal solicitará al juzgador que se fije día y hora para la audiencia. 2, el señalamiento del día y hora para la audiencia se hará dentro de los 5 días siguientes a la petición fiscal. Todo esto lo mencioné ya antes. La audiencia se efectuará en un plazo no mayor a los 15 días siguientes a la notificación. Si la o el fiscal no solicita la audiencia dentro de los plazos respectivos, el juzgador de oficio requerirá al fiscal que manifieste su decisión, es decir, si acusa o no acusa, si tiene dictamen abstentivo o dictamen acusatorio, esto en cuanto a la instrucción, ¿verdad? Y deberá comunicar dicha omisión al Consejo de la Judicatura para que tome las acciones que correspondan. Pues repito, si el fiscal, transcurrido el tiempo, es decir, terminada la instrucción fiscal, no presenta su dictamen, ya sea abstentivo o acusatorio, pues pues el juez exhortará o ordenará, mejor dicho, ordenará a la fiscalía que presente su dictamen, sea en un sentido o en el otro, y comunicará dicha omisión al Consejo de la Judicatura. Así terminamos nosotros entonces el subtema 1, que se refiere a la finalidad y reglas de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Subtema 1. Okay. Ahora sería el subtema 2, la acusación fiscal. Ok. Porque recordemos que nos quedamos en el tema 1, en el tema anterior, el tema 1 de semana de las clases anteriores, que abordábamos la instrucción fiscal, nos quedábamos hasta el dictamen acusatorio. Pues aquí necesitamos la acusación fiscal precisamente, que es lo que se va a exponer, lo que se va a manifestar o expresar en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Este subtema 2 entonces es la acusación fiscal y la audiencia preparatoria de juicio como tal. Bien. En primer lugar, cabe preguntarse qué es la acusación fiscal. ¿Qué es la acusación fiscal? Pues la acusación fiscal lo podríamos definir como aquel acto procesal oral, mediante el cual el representante de la Fiscalía General del Estado expone ante el juez todos los elementos de cargo producto de la instrucción que le llevan a la Fiscalía al convencimiento de que existe un delito determinado, o sea, tiene que ser bien determinado, un delito específico. Hay robo, hay violación, hay esto, hay lo otro. Eso lo tiene que determinar la Fiscalía, la calificación, y de que la persona procesada tiene participación y responsabilidad penal en el hecho investigado, en virtud de lo cual el fiscal solicita al juez
que ordene el auto de llamamiento a juicio para que en la audiencia de juzgamiento se proceda a evacuar o realizar las pruebas que, según la Fiscalía, establecerán la responsabilidad penal de la persona procesada más allá de toda duda razonable. Eso es la acusación fiscal. O sea, la acusación fiscal es un acto procesal, perdón, es el acto procesal mediante el cual el representante de la Fiscalía manifiesta al juez que cuenta con los elementos necesarios, los elementos de cargo producto de la instrucción que le llevan al convencimiento de que existe una responsabilidad penal por parte de esta persona, la cual debe identificar plenamente, además de cumplir otros requisitos, eh, y, eh, y entonces la solicitud de la Fiscalía, luego de presentar la acusación, que es, le va a solicitar al juez que ordene el auto de llamamiento a juicio o que emita el respectivo auto de llamamiento a juicio. Entonces, aquí, por supuesto, que es cuando el fiscal presenta todo este anuncio probatorio, todo lo que tiene, etcétera, etcétera, producto de la instrucción, y entonces el juez procederá a hacer este análisis que le acabo de decir unos cuantos minutos atrás respecto a si se deben excluir o no excluir pruebas, ya sea porque el juez considera que son violatorias o incluso por el ejercicio del principio de contradicción, la contraparte, es decir, la defensa de la persona procesada, pues ha manifestado las debilidades, carencias eh, o rasgo de inconstitucionalidad o ilegitimidad o impertinencia de dicho anuncio probatorio. Entonces debemos tener claros, repito nuevamente, debemos tener claro que en esta audiencia de preparación, de evaluación de preparatoria de juicio, no se realizan pruebas, no se presentan, no es que el testigo va a asistir a la audiencia y se le va a hacer el interrogatorio, no es que se van a presentar las pruebas documentales, se va a hacer única y exclusivamente el anuncio. O sea, dicho en otras palabras, la fiscalía va a decir, cuento con la versión de fulano de tal y fulano de tal respecto a tal cosa. La fiscalía cuenta con un informe médico legal sobre tal cosa, la fiscalía cuenta con una experticia de tal cosa, la fiscalía cuenta tiene cadena de custodia, un objeto así, o un arma, el informe pericial del arma, etcétera, etcétera. Entonces, en base a ello es que el juez va a ver la pertinencia, la legitimidad y la conducencia, la posible conducencia de esos elementos, pero no es que se va a evacuar la prueba, no, igual que por parte de la defensa de la persona procesada, allí no se va a evacuar la prueba. Entonces, allí no se va a realizar la prueba y solo se hace el anuncio probatorio, muy importante. También es importante recordar que en la audiencia preparatoria o evaluatoria y preparatoria de juicio, no es indispensable que se encuentre la persona procesada. Basta con que se encuentre su abogado debidamente autorizado. Pero claro, si está la persona, pues está bien. Por supuesto que sí. Bien. Eso en cuanto a lo que podemos decir que es la acusación fiscal. Ahora, el artículo 603 nos establece específicamente qué debe contener, qué debe contener esa acusación fiscal, mismo que debe ser de forma clara y precisa. De hecho, me siguen, por favor, con el artículo 603 del COIP. El artículo 603 establece los requisitos de la acusación fiscal. Me voy a permitir leer o puntualizar. En la acusación fiscal deberá contener la acusación fiscal deberá contener en forma clara y precisa lo siguiente: la individualización concreta de la persona o personas que están siendo acusadas y su grado de participación en la infracción. Es decir, se tiene que especificar fulano de tal, con datos tales, cédula tal, o sea, todos los datos posibles para individualizarla. Y también se debe indicar en la acusación si se está acusando como autor o como cómplice. Es decir, su grado de participación. A eso es que nos referimos cuando hablamos del grado de participación de la persona. Además, en la acusación fiscal recuerden que todo esto es de forma oral por parte del fiscal.
El fiscal también deberá manifestar la relación clara y sucinta. Sucinta quiere decir resumida, puntual. Resumida, pero sin sacrificar detalles importantes, por supuesto. O sea, con todos los detalles importantes, pero nada de demás, ¿no? Para no hacer muy innecesariamente extensa la relación. Es decir, la relación de los hechos, el cuento de todo lo que ha sucedido, debe ser de manera sucinta, técnico, por supuesto, de los hechos atribuidos de la infracción en un lenguaje comprensible. Es decir, en un lenguaje comprensible. También deberá presentar en la acusación los elementos en los que se funda esta acusación. Si son varios los acusados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en los que participó en la infracción. Entonces, dicho de otra forma, si es más de un acusado, no es que la fiscalía presenta o hace el anuncio del medio de prueba de forma genérica para todos, sino que tienes que especificar, aunque el mismo medio de prueba sea aplicable o esté encaminado a probar la culpabilidad y o sea, la responsabilidad penal de todos o de varios, pero debe hacerlo cada vez, tiene que sustentar por separado. La fundamentación deberá referirse individualmente entonces a cada uno de ellos describiendo los actos en los que participó en la infracción. La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa. Entonces, la fiscalía tendrá que especificar cuál es el tipo penal por el cual está acusando. O sea, que no basta con describir la conducta que supuestamente, según fiscalía, ha cometido esta persona, sino que es necesario también saber, según fiscalía, recuerden, según fiscalía, en qué tipo penal, en qué delito se subsume esa conducta. Anuncio de los medios de prueba con lo que el fiscal sustentará la acusación en el juicio, ya lo mencioné. Si se ofrece rendir prueba de testigos o peritos, se presentará una lista individualizándolo. Bueno, eso en general, todo, es decir, ahí se presentará la lista de los testigos, los peritos, todos los elementos, todos los medios de prueba que sustentan la acusación. La solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección no dictadas hasta ese momento o su ratificación, revocación o sustitución de aquellas dispuestas con antelación. Recordemos que estamos frente a un procedimiento ordinario, por eso es que estamos hablando de evaluación y preparatoria de juicio. Entonces, recordemos que antes de esta etapa que estamos estudiando hoy, hemos tenido una instrucción fiscal. En esa instrucción fiscal que se inició con la llamada imputación de cargos o acto de imputación, o mejor conocido en el COIP como formulación de cargos, en esa formulación de cargos, la Fiscalía solicitó ciertas medidas cautelares, ya sean personales o reales, y medidas de protección en favor de la víctima y los potenciales testigos. Pues bien, transcurrida toda la instrucción fiscal, terminada la instrucción fiscal, y la fiscalía solicita la audiencia, el juez la convoca, ya en la audiencia presenta la acusación, pues por supuesto que aquí en esta acusación también la fiscalía podrá solicitar las medidas cautelares o de protección que no haya solicitado antes por X o Z razón o Y razón. Entonces podrá solicitarla, pero también podrá solicitar que se ratifiquen las medidas que ya están, ¿ok? Que se revoquen o se sustituyan. Bien, igual la defensa. En este acto procesal también la defensa podrá hacer lo propio. ¿Ok? Eh, sí, recordemos que todavía no hay sentencia en este punto, todavía existe la presunción de inocencia. ¿Ok? Existe la presunción de inocencia. Bien, en el artículo 604 encontramos, artículo 604 del COIP, por supuesto, encontramos la audiencia preparatoria de juicio en sí, la audiencia preparatoria de juicio. Vamos a hacer un ajuste a esta imagen. Bien. Bien.
Ok, decía que en el artículo 604 encontramos la audiencia preparatoria de juicio, las reglas, los pasos de la audiencia preparatoria de juicio. Bueno, para la sustanciación de la audiencia preparatoria de juicio se seguirán, además de las reglas comunes a las audiencias establecidas en este código, entiéndase artículo 560 y siguientes del COIP, además de todas esas reglas generales, se siguen de manera específica las siguientes. 1. Instalada la audiencia, el juzgador solicitará a los sujetos procesales se pronuncien sobre los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento procesal. De ser pertinentes, serán subsanados en la misma audiencia. Esto tiene que ver con el numeral 2, que establece que el juzgador resolverá sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. La nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provoque indefensión. Toda omisión hace responsable a los juzgadores que en ella han incurrido, quienes serán condenados en las costas respectivas. Entonces, aquí el juez tiene un papel preponderante. Continuamos con el artículo 604. El juzgador ofrecerá la palabra al fiscal, quien expondrá los fundamentos de su acusación. Luego intervendrá el acusador particular, si lo hubiere, y luego el defensor público o privado de la persona procesada. Concluida la intervención de los sujetos procesales, si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez del proceso, continuará la audiencia, para lo cual las partes deberán, en primer lugar, anunciar la totalidad de las pruebas, o sea, los medios de prueba, el anuncio que les mencioné al principio, que serán presentadas, el anuncio de las pruebas que serán presentadas o los medios que serán presentados en la audiencia de juicio, incluyendo las destinadas a fijar reparación integral, para lo cual se podrá escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes referido a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes. En ningún caso el juzgador podrá decretar las prácticas de pruebas de oficio. El juez no puede decretar pruebas de oficio. También las partes podrán solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que estén encaminadas a probar hechos notorios, es decir, o que por otro motivo no requieren prueba. El juzgador rechazará o aceptará la objeción y en este último caso declarará que evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal, excluirá la práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se ha obtenido o practicado con violación de los requisitos formales, las normas y garantías previstas en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la Constitución y este Código. Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho o probar un hecho cualquiera, inclusive sobre la comparecencia de los peritos para que rindan testimonio sobre los informes presentados. Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales, el juzgador comunicará motivadamente, o sea, con su respectiva motivación, de manera verbal a los presentes su resolución, que se considerará notificada en el mismo acto. Se conservará la grabación de las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia. El secretario elaborará bajo su responsabilidad y su firma el extracto de la audiencia que recogerá la identidad de los comparecientes, los procedimientos especiales alternativos del proceso ordinario que se ha aplicado, las alegaciones y los incidentes y resoluciones del juzgador. Entonces aquí unas últimas puntualizaciones. Deberíamos decir entonces que, bueno, en primer lugar, el juzgador tiene que proceder a lo que es el saneamiento, la fase de saneamiento, numeral 2,
donde el juzgador resolverá sobre cuestiones 1 y 2, sobre cuestiones de vicios formales respecto de lo actuado, y resolverá también sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. Recuerden, estimados estudiantes, que en el caso de que el juez, incluso de oficio, sin que nadie se lo diga, incluso de oficio, si el juez determina o se percata de que existen vicios de procedibilidad, perdón, vicios de procedimiento, o sea que el proceso está viciado de nulidad, pues si es necesario decretar la nulidad, deberá hacerlo. Y de no hacerlo, aunque no haya sido solicitado por los sujetos procesales, pues el juez tendrá responsabilidad. Obviamente que en primer lugar, quien tendrá el uso de la palabra, ya cuando ha pasado la fase de saneamiento, o sea, estoy haciendo un repaso de este artículo 604 para que nos quede claro. Repito, el primero que tiene la palabra ya después de la fase de saneamiento es la fiscalía, y así es en todas las audiencias. ¿Quién habla primero? ¿Quién ha solicitado la audiencia? Pues obviamente quien solicitó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio ha sido el fiscal o la fiscal. Entonces, por ello, es ella quien va primero, ella o él, a presentar o hacer su primera intervención en cuanto a la presentación de su acusación con todos los elementos que dije, la individualización de las personas, la relación sucinta y clara en lenguaje comprensible de los hechos, acaecidos, la calificación específica del tipo penal, etcétera, etcétera, la solicitud de nuevas medidas cautelares que no hayan sido dictadas aún, que no hubiesen sido dictadas antes, de medidas de protección, la ratificación de las que ya hubiera, la solicitud de revocación o de sustitución, y también las partes, también la defensa hará lo mismo, pues, ¿no? Y la defensa podrá solicitar entonces la exclusión de estas pruebas, de los medios, de los anuncios probatorios que está realizando la fiscalía. La fiscalía podrá solicitar a su vez lo que la defensa también haga por su parte. Bien, decíamos además que en ningún caso el juzgador podrá decretar la práctica de prueba de oficio. El juez no puede decretar práctica de prueba de oficio. O sea, el juez no puede hacer el trabajo de los sujetos procesales. No es el deber ser, no debe hacer el trabajo de los sujetos procesales. En tal sentido, el juez se debe, en cuanto al anuncio probatorio, allí se aplicará el principio dispositivo, que palabras más, palabras menos, lo que quiere decir es que el juez va a actuar de acuerdo a lo pedido. Si no se ha anunciado un medio de prueba, pues el juez no podrá decirle a alguna de las partes, señor fiscal, usted consideró que debió anunciar tal medio de prueba, se le olvidó anunciar tal cosa, o a la defensa se le olvidó hacer tal cosa. No lo va a poder hacer porque se estaría excediendo de su papel de director del proceso, y en este caso director de la audiencia, y recuerden la imparcialidad. Recuerden que una de las características del juez es que debe demostrar en todo momento su imparcialidad, que no está de parte de ninguno de los sujetos procesales, sino de parte de la justicia. Bien, eso es... Ok. Y así, esas son las reglas de la audiencia preparatoria de juicio. Nosotros vamos a dejar hasta acá, porque recordemos, como dije, era solo subtema 1 y subtema 2. Luego lo que nos corresponde es el auto de llamamiento a juicio, ¿no? Por supuesto, porque aquí esta audiencia, lo que sí podemos adelantar, es que esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio va a terminar en dos posibilidades. En que se le dé paso a la acusación y por lo tanto el juez, por solicitud del fiscal, emita el respectivo auto de llamamiento a juicio, es decir, que llame a juicio a la persona para que vayamos a la siguiente etapa. Y la otra es que no suceda eso, no suceda aquello, y entonces lo que procederá será valga la redundancia, el sobreseimiento con las consecuencias que ya posteriormente vamos a analizar. Es importante también decir acá, en cuanto a los procedimientos especiales,
existe un procedimiento especial que se llama procedimiento abreviado, que es la admisión de los hechos por parte de la persona que está siendo procesada. En el procedimiento ordinario, desde el momento de la formulación de cargos, o sea, desde el acto de formulación de cargos, que lo vimos en la etapa anterior de la instrucción fiscal, puede la persona someterse a procedimiento abreviado. Yo sé que no lo hemos visto aún, pero es justo y necesario que nosotros podamos tenerlo esto pendiente. Entonces, repito, el procedimiento abreviado por admisión de hechos se puede hacer desde la formulación de cargos. ¿Hasta cuándo? Hasta esta audiencia. Hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Cuando se va a iniciar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, allí es nuestra última oportunidad de poder presentar, o es la última oportunidad por parte de la persona procesada, de someterse a procedimiento abreviado. ¿Okay? Ya después habrá precluido, no podemos llegar a la audiencia de juicio pretendiendo procedimiento abreviado porque ya no lo permite. Y obviamente, siempre y cuando se cumplan con los requisitos en cuanto al tipo penal, al tiempo de la pena, etcétera. Bien, entonces por ahora hemos quedado así con el subtema 1 y subtema 2. Solo queda darles a todos ustedes gracias por la atención a este video. Recuerden tomar los apuntes necesarios y llevar todas las dudas que se tengan a nuestra clase sincrónica de la semana. Muchas gracias por su atención. Espero que se encuentren todos muy bien. Hasta luego.